Oye, una pregunta, ¿cómo hacen esos municipios que no tienen acueducto? Porque Cuando el no hay impacto es alcantarillado, ambiental. cuando no hay alcantarillado, el río es el que lleva el papel sucio, por así decirlo. Sí, en Y primer... Bolivarenses, bienvenidos a un nuevo programa de Una Chicha por Bolívar. Estamos desde el edificio BRP y le damos un agradecimiento especial a Delicias Momposinas, Pizzería Nápoli y BRP Abogados. Hoy tenemos un invitado que nos tiene mucho para contar en Bolívar de algo trascendental para todos, porque el agua es vida del acueducto, y por eso le damos la bienvenida a Arnaldo Barreto, gerente de Aguas de Bolívar. Bienvenido. Santiago, muy buenas tardes. Un agradecimiento muy grande para ti, para tu equipo de trabajo. Gracias por invitarnos a este espacio que se ha convertido en un espacio vital para las discusiones de los problemas importantes en el departamento. Bueno, Arnaldo, lo primero es, ¿qué es Aguas de Bolívar? Para muchas personas todavía no les queda muy claro las funciones que tiene esta entidad. Aguas de Bolívar es el gestor del Plan Departamental de Aguas, una iniciativa que se generó a partir del 2008 con una política que buscaba desde el gobierno nacional el poder incentivar la generación de espacios para la creación, formulación y consecución de recursos para la construcción de proyectos de agua potable y saneamiento básico en el departamento. Es importante resaltar que antes estas iniciativas se adelantaban en el departamento de Bolívar a través de las secretarías de infraestructura o de planeación o de la Secretaría de Agua Potable del departamento. Lo que buscó el gobierno nacional es concentrar todas estas esfuerzos en una sola estructura para que liderara el sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento. Es decir, hoy en día la responsabilidad de esta entidad es llevar agua y alcantarillado a todo el departamento de Bolívar. Sí, la política pública lo que busca es, en un periodo de tiempo no tan largo, poder generar coberturas universales en agua potable y saneamiento básico. En ese mismo sentido, lo que de alguna forma impulsa esta iniciativa es el desarrollo de proyectos que vayan paulatinamente disminuyendo esas brechas que en el departamento existen. ¿Qué tan difícil es precisamente llevar agua y alcantarillado a Bolívar? Sabemos que es un departamento con unas condiciones geográficas bastante particulares. Bueno, Bolívar, como tú lo acabas de mencionar, Santiago, es un departamento con una morfología muy alargada. Digamos que la capital del departamento está más concentrada en el norte y el ejercicio de esta empresa estaría ubicado más en el centro y en el sur del departamento. Llevar agua a un departamento como el nuestro es un poco complejo teniendo en cuenta esta morfología, pese a que existen algunas situaciones que representan consideraciones de importancia, como por ejemplo el departamento de Bolívar es el departamento con más cuerpos de agua en todo el país, tiene alrededor de 340 y tal vez más. Y en ese sentido uno creería que esta solución podría generarse mucho más fácilmente. Pero en realidad nuestras comunidades, los aspectos sociales y sobre todo los aspectos presupuestales hacen que esta tarea sea muy difícil. Bueno, hoy en día, ¿cuál es el estado actual de cubrimiento de acueducto y de alcantarillado en Bolívar? Bien, cuando hablamos de sistemas de acueducto y de alcantarillado, tenemos que hablar necesariamente de tres componentes que empiezan por C. El primero es cobertura, habla de a dónde tenemos la posibilidad de llegar con el servicio. El otro habla de continuidad, que es el número de horas al día que nosotros prestamos el servicio. Y el otro habla de calidad y es realmente ese proceso repetitivo que se hace bien todas las veces y que de alguna manera termina siendo como un patrón o una moda en todo este ejercicio de operación. Respondiendo al primer elemento, que es cobertura, nosotros tenemos indicadores de cobertura en el departamento para agua potable a la llegada de este cuatrenio de 77% aproximadamente. La meta que se ha planteado en este plan de desarrollo departamental vincula el cumplimiento de estos objetivos para poderlo llevar de un 77 a un 90% en agua potable. En lo que tiene que ver con alcantarillado, este cuatrenio fue recibido más o menos con un porcentaje del 24% de cobertura
universal urbana en el departamento, y la idea es poderla llevar más o menos a un 40% de cobertura universal, pero en el sector urbano. Recuerden que hay que generar esa diferencia o diferenciación entre lo que podría ser la cobertura urbana y la cobertura rural. Los indicadores en el sector rural son distintos y son más bajos. En estos momentos, ¿cuánto se ha avanzado de ese 77 y de ese 24% al día de hoy? Correcto, con referencia a la cobertura en agua potable, recibimos la meta en un 77%, hoy estamos en un 83.5% y creemos que sin lugar a dudas, y ahora que tengamos la oportunidad de hablar de los proyectos bandera de Aguas de Bolívar, que son la nueva familia de proyectos de Aguas de Bolívar, en lo que tiene que ver con el capítulo de reactivación económica, veremos cómo eso se va a mover. En lo que tiene que ver con alcantarillado, lo recibimos en un 24%. Una vez entreguemos el alcantarillado del Carmen de Bolívar y de Monpós, estaremos en un 32%, y cuando terminemos los proyectos de reactivación económica estaremos en un 44%. Bueno, por ahí yo escuchaba el otro día que decían, las entidades departamentales tienen mucho territorio, pero a la vez ninguno. Eso lo decía alguien porque obviamente tienen que articularse con todos los municipios y distritos del departamento, porque al final, donde te pares, siempre hay jurisdicción de un municipio o un distrito. En ese orden de ideas, ¿cómo ha sido la articulación de Aguas de Bolívar con estos municipios y distritos, y ellos de qué se encargan en esta responsabilidad de acueducto y alcantarillado? Fíjate que es muy interesante tu pregunta. El departamento es una unidad administrativa, y la política pública que dio origen a los planes departamentales de aguas permitió que desde el principio los municipios se vincularan en el plan departamental de aguas. Nosotros somos una empresa que tiene recursos públicos y algunos recursos que vienen por otras medidas, y los socios naturales nuestros son los alcaldes de los municipios. Nosotros hoy por hoy tenemos del número total de alcaldías del departamento, alrededor de 44 vinculadas a nuestro plan departamental de agua. Solo nos falta el distrito Cartagena y 2 alcaldías más que pronto se vincularán, y esa articulación se hace directamente con ellos porque hacen parte inclusive de nuestra mesa directiva. Las discusiones, el proceder, los planes estratégicos de inversión y las acciones en términos generales que se adelantan en Aguas de Bolívar son parte de la discusión que se genera en asamblea, donde los alcaldes tienen asiento. Precisamente, Arnaldo, me gustaría que habláramos de los proyectos que en estos momentos se están llevando a cabo en el departamento, pero no sin antes decirle que este programa se llama Una Chicha por Bolívar, porque tenemos una chicha de Monpós, uno de los bellos municipios, ya es distrito en realidad, de nuestro departamento de Bolívar, así que lo invito para que usted pueda probarla, y mientras la prueba nos cuente precisamente cuáles son esos proyectos que se están ejecutando en el departamento de Bolívar. Bueno, antes decirte que la chicha siempre ha sido una bebida popular que ha estado a lo largo y ancho del continente suramericano, y que básicamente esa popularidad hace que la gente converja en torno a eso. Entonces, sea esta la oportunidad. ¿La ha tomado desde pequeño? Sí, toda la vida he tomado chicha. Yo soy de Magangué, Bolívar, un municipio en el centro del departamento de Bolívar que tiene un poco del sur y también tiene un poco del norte. Realmente la autenticidad y las características de la población de Magangué permiten una integración general con todos los elementos morfológicos, ambientales y culturales del departamento. ¿Y en qué momento salió de Magangué? Bueno, mi historia es una historia como la de la mayor parte de los bolivarenses. Yo soy nacido y criado en Magangué, tuve la oportunidad de acceder a la educación pública que el municipio brindaba. Soy producto básicamente de esa educación pública, en donde, como muchos de los miembros de TUCET y de tu equipo de trabajo, tuvimos la oportunidad de ocupar los primeros puestos en nuestras instituciones educativas, lo que nos permitió acceder también a la Universidad de Cartagena y después de allí pues hacer una carrera en ingeniería civil. Hoy soy estudiante también de administración de empresas en 5º semestre, con lo cual también
pienso que podemos llevar algún tipo de solución desde lo empresarial y desde lo técnico al departamento a través de esta empresa. Radicado ya en Cartagena. Sí, a esta ciudad le debo todo básicamente. Aquí tuve la oportunidad de estudiar, aquí tuve la oportunidad de hacer familia, aquí tuve la oportunidad también de acceder a grandes amistades que hoy por hoy conservo. Y ese panorama que de alguna manera genera lo cosmopolita que puede ser Cartagena nos permite también visionar las problemáticas de otras poblaciones en el departamento. ¿Cómo llega este gobierno? Bueno, realmente la historia es larga, pero el gobernador Vicente Antonio Bleles Caf estaba buscando un profesional, una persona técnica que se encargara de estas acciones. Acumuló un grupo de 3 o 4 hojas de vida y las llevó al ministerio y las puso en consulta al ministro Malagón. Y el Malagón con su equipo de trabajo, supongo yo, pues no estaba ahí al frente cuando lo hizo, pero imagino que revisó las hojas de vida y le dijo al gobernador: creo que este ingeniero puede ayudarte para la tarea que quieres adelantar para poder mover esos indicadores de manera ostensible en el departamento. Y aquí estamos. Ahora sí, veníamos con los proyectos que en estos momentos se están ejecutando. Bueno, realmente el enfoque de los proyectos en departamentos como Bolívar se orientan teniendo en cuenta la fuente de financiación. A veces no es tan importante la necesidad, que sí lo es. A veces es más importante dónde están los recursos. Y teniendo en cuenta eso, el gobierno nacional y el gobierno departamental tienen diferentes maneras de poder acceder. En esos diferentes enfoques tenemos diferentes tipos de proyectos. Voy a empezar por los de mayor valor para llegar a los de menor valor. En ese orden de ideas tendríamos los proyectos de reactivación económica. Hablábamos ahorita tras de cámaras que la gran apuesta de este gobierno está en este sector. Y creemos que durante lo que va a demorar este cuatrenio vamos a poder adelantar 3 grandes iniciativas que están ubicadas en 3 municipios de importancia en el norte del departamento, que son los municipios de San Estanislao de Cosca, que son es el municipio de San Juan Nepomuceno, y Calamar Bolívar también, en donde tenemos una gran apuesta con una inversión conjunta de alrededor de 80.000 millones de pesos para la atención de alrededor de 80.000 bolivarenses que se van a ver beneficiados sin lugar a equívocos de esta importante infraestructura. También te contaba hace un momento que tenemos otra apuesta que está prevista por el DNP, porque después de las discusiones que se generaron después de toda esta situación del proceso de paz, esto abrió una oportunidad importante en el país para que aquellos municipios que tuvieran un enfoque territorial particular, con situaciones muy aunadas a todo lo que fue el conflicto en el país, tuvieran una manera de acceder. Y ahí tenemos unos proyectos que son denominados los proyectos PEDET, que son los proyectos con planes de desarrollo con enfoque territorial. En ese orden de ideas, Arnaldo, y con todos estos proyectos, al final de ese gobierno se plantea que 90% de los municipios tengan agua. Correcto, en la parte urbana. En la parte urbana. Sí, correcto. Al final de este gobierno, esa es la meta, Santiago. ¿Y rural, cómo van esos indicadores? Los indicadores en el aspecto rural son más bajos y diferentes. Por ejemplo, la cobertura rural en el departamento está en el orden de los 55% aproximadamente el cumplimiento. Realmente es un poco más difícil. Todas las inversiones han sido orientadas a lo largo del tiempo a tratar de mejorar el indicador en el sector urbano y paulatinamente de allí irradiar hacia el sector rural. Eso hace que la meta durante el histórico siempre haya sido un poco inferior, un poco más baja. Bueno, creo que en cobertura ya estamos bastante claros. Hablemos de la calidad. ¿Qué tal es la calidad del acueducto y del agua que perciben los hogares bolivarenses? Nosotros entregamos infraestructuras con calidad y que tienen la capacidad de generar la continuidad necesaria. Aquí hay que entender varios aspectos que hemos venido comentando en otro tipo de espacios como este. Digamos que si tuviéramos que separar las responsabilidades en quién es responsable de la cobertura, de la calidad y la continuidad, digamos que Aguas de Bolívar, como gestor del Plan Departamental de Aguas, es responsable de la cobertura, porque la cobertura habla del número de proyectos que podemos formular y presentar
y para los cuales podemos obtener viabilidad económica y poderlos generar. Pero una vez todo el proceso constructivo, Santiago, se da, es responsabilidad del Plan Departamental de Aguas entregar esta infraestructura a los municipios para su operación. En esa operación existen diferentes categorizaciones. Por ejemplo, un municipio puede ser un operador directo. Asume la responsabilidad de la operación del sistema y opera directamente el mismo. Pero también, y que es el interés, hay también operadores especializados. Son escogidos por los municipios, empresas especializadas que se encargan de esta tarea en particular. En ese sentido, estos operadores directos y esos operadores especializados son los responsables en últimas de generar esa cobertura y esa calidad. ¿Y quién hace el control a esos operadores? ¿Serían las alcaldías? No, la Superservicio, pero nosotros tenemos un control, para el tema de la calidad que está en la Secretaría de Salud Departamental. Tienen una unidad de saneamiento básico que se encarga de hacer mediciones mensuales para determinar cuál es la calidad del agua en los sistemas. Ahora, aquí hay algo que juega un papel fundamental, como en todos los procesos sociales, Santiago. Es vital que la comunidad sea persona de los procesos, porque estos sistemas que tienen un alto costo se sufragan y se solventan con dos fuentes de financiación fundamentales. La primera fuente de financiación de la que hablamos es los subsidios que el gobierno nacional envía a los municipios, y los municipios tienen la responsabilidad de entregar al operador para que pague las facturas eléctricas. Y la segunda es la tarifa. Quiere decir ello que en ese sentido los habitantes de cada uno de los municipios tendrán la responsabilidad de pagar la factura correspondiente para que junto con los subsidios exista el músculo financiero que se necesita para poder lograr la operación de un sistema 24 horas consumiendo electricidad, químicos y demás, y tener la calidad correspondiente. Y es que ya hablamos de cobertura, de calidad, y precisamente el tercer componente es este, ¿no? La continuidad. Allí esa continuidad estaría en responsabilidad de quién principalmente. De los operadores, pero tiene que tener un compromiso muy grande por parte de la comunidad. Si los operadores reciben los recursos de subsidio que el gobierno nacional envía a las alcaldías y hay una buena tasa de recaudo de las tarifas, el sistema no tendría por qué fallar. Hay dinero para pagar la factura eléctrica, para pagar a los operadores y desde luego también para pagar los insumos químicos que se necesitan para poder potabilizar el agua. Muy bien, en cuanto a sistemas de alcantarillado, ¿cuáles son los próximos que se tiene planteado implementar? Sabemos que estos sistemas son pues unos retos bastante importantes. Sí, claro. De hecho, quería comentar algo. El gobernador Vicente Antonio Blel siempre menciona que cuando tiene la oportunidad de charlar sobre estos temas, en que no existen obras que generen una gran malquerencia por parte de las poblaciones como el desarrollo de infraestructuras para el transporte de aguas servidas o sistemas de alcantarillado. ¿Y por qué? Porque normalmente, como son obras muy costosas, los alcaldes desarrollan primero los pavimentos. Y cuando vienen las obras de alcantarillado y de acueducto, se rompe todo. Y pues la gente ve eso con mucho malestar, pero realmente el desarrollo está más del lado de las redes de alcantarillado y de acueducto que de las vías. En ese orden de ideas, ¿cuáles son los municipios que siguen en tener alcantarillado en Bolívar? Interesante la pregunta. Yo creo que nosotros tenemos una gran apuesta en el norte y en el sur, pero digamos que ahora, en este momento, de manera concreta y material, antes de que se acabe el 2021, el municipio de San Estanislao de Cosca, el municipio de San Juan Nepomuceno y el municipio de Calamar tendrán adjudicados sus sistemas de alcantarillado. En el caso de San Estanislao, alcanzaremos una cobertura del 100% con la inversión que vamos a adelantar. En el caso de San Juan, te cuento, pasaremos de un 10% de la cobertura que en estos momentos tienen a un porcentaje de aproximadamente el 45%. Y en el caso de Calamar, obtendremos una cobertura universal para el municipio.
Esos tres grandes proyectos se constituyen en la gran apuesta de este gobierno para tratar de mejorar esas cifras que históricamente han estado un poco quietas. Se ha avanzado frente al tema, pero vamos a dar un gran salto en este cuatrenio, como te lo comenté, pasando del 24% al 44%. Hay una pregunta, ¿cómo hacen esos municipios que no tienen acueducto? Bueno, realizan vertimientos directos a los cuerpos de agua. Realmente es importante el que podamos avanzar en este tipo de soluciones, porque el impacto es ambiental. Cuando no hay alcantarillado, el río es el que lleva el papel sucio, por así decirlo. Sí, los cuerpos de agua en general. Sí, claro, y en primera instancia las aguas servidas circulan es por las calles. Y el panorama no es muy halagüeño cuando visita uno de estos municipios y encuentra las aguas servidas circulando por las vías. Y los municipios que no tienen agua, del grifo, por así decirlo, o más bien un sistema que alimente, ¿ustedes también juegan con ello algún papel, no sé, con alguna alimentación alterna de agua? No, hay que aclarar algo ahí, Santiago, y es que por disposiciones del Ministerio la responsabilidad del Plan Departamental de Aguas es construir sistemas que entreguen agua potable. Nosotros no podemos entregar agua directamente del río o de la ciénaga o del poblado. Carrotanques no es nuestra responsabilidad, esa no es nuestra responsabilidad. Nuestro mandamiento y nuestra responsabilidad para cada uno de estos municipios es entregar agua potable. Así que Media Soluciones no son generadas por nosotros. Bueno, y ya terminando esta entrevista, ¿cuáles son los retos que se vienen, Arnaldo, de aquí a que termine este cuatrenio? Bueno, yo pienso que después de todo este gran esfuerzo que se está haciendo en este cuatrenio y que indudablemente las cifras mejorarán considerablemente, quedaremos pendientes también con la posibilidad de desarrollar sistemas que permitan la disposición final de residuos sólidos. En ese tema tenemos también una gran deuda con el departamento que ha sido suplida en su gran mayoría por privados. Creo que existe una configuración espacial en el departamento que va a permitir que podamos generar sistemas regionales para la disposición final de residuos sólidos en el departamento y poder agrupar municipios para que se agrupen y de alguna manera generen un esquema de operación conjunto, también sostenible, más económico, porque en la medida en la que participen más municipios, pues va a ser más económico. Y ojalá que tengan ahí el componente de reciclaje, ¿no? Sí, el aprovechamiento no es... Fíjate que en los indicadores Bolívar y Colombia, pues lo veíamos nosotros en el Congreso de Acodal desarrollado la semana pasada, decían que Colombia es pionero en disposición de residuos sólidos en Sudamérica y en Centroamérica, pero es muy pésimo y estamos en la tabla casi al final en el tema del aprovechamiento. En nuestro país el aprovechamiento representa un valor muy bajo y realmente nosotros, en la medida en que podamos apalancar estos sistemas con economías circulares, donde se genere el aprovechamiento de los residuos sólidos que están ahí, que son aprovechables, podemos hacer que nuestros sistemas sean muchísimo más eficientes, generando apuestas de valor para nuestro territorio. Arnaldo, de verdad, muchas gracias por haber venido a este programa. Quisiera que le enviaras un mensaje final a todos los bolivarenses que ven este programa y que se conectan con Una Chicha por Bolívar. Agradecerte pues en esta parte por el espacio. Realmente el mensaje para todos los bolivarenses es que tienen un plan departamental de aguas que genera esfuerzos muy grandes para poder mejorar estos indicadores generales en cobertura, continuidad y calidad en el departamento, y que este gobierno, especialmente orientado al cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo departamental, buscará bajo cualquier medio la posibilidad de poder generar proyectos que impacten en este sector en el departamento para lograr que en poco tiempo esas metas o esas coberturas universales que en el departamento existen sean mejores para todos los bolivarenses. Sabemos no será la última vez que nos acompañe Arnaldo en este programa, porque habrá mucho que conversar de aquí a que se termine el cuatrenio, y de verdad agradecerle principalmente a todos ustedes que se conectan siempre con ese programa que se llama Una Chicha por Bolívar. Chao, chao.